Hola, ¿qué tal? Me llamo José Alejandro Ledesma Sánchez, soy del grupo ITA 60 y a continuación voy a presentar la tarea número 20 llamada señales digitales. Primero voy a hablar de los que son los intervalos de tensión eléctrica para los estados lógicos. Los estados lógicos en los circuitos digitales es muy común referirse a las entradas y salidas que tienen las compuertas AND, OR, entre otros muchos circuitos integrados digitales, como si estas fueran altos o bajos, niveles lógicos altos y bajos. Eh, a la entrada alta, high, se le asocia un estado lógico 1 y a la entrada baja, low, un nivel bajo 0. Esto mismo sucede con las salidas. Si trabajamos con circuitos integrados TTL que se alimentan con más 5 voltios, el estado alto 1 se supondría que tiene un voltaje de 5 voltios y el estado bajo 0 un voltaje de 0 voltios. Esto es así en un análisis ideal en los circuitos digitales. En la realidad estos valores son diferentes. Los circuitos integrados trabajan con valores de entrada y salida que varían de acuerdo a la tecnología del circuito integrado. Los estados lógicos en tecnologías como la TTL, los CMOS y los HC, en los niveles de tensión bajos, en los TTLs van a manejar un estado entre 0 volts a 0.8 volts, los CMOS de 0 volts a 1.5 volts y los HC de 0 a 1 volt. En un nivel de tensión que podemos definir como indeterminado, en los TTL son de 0.8 volts a 2 volts, los CMOS de 1.5 volts a 3.5 volts y los HC de 1 volt a 3.5 volts. Y los niveles de tensión en un estado alto, high, los TTL tienen de 2 volts a 5 volts, los CMOS de 3.5 volts a 5 volts y los HC de 3.5 volts a 5 volts. En las compuertas TTL, un nivel lógico de 1 será interpretado como tal, mientras el voltaje de la entrada esté entre los 2 y 5 volts. Pasaría lo mismo con la otra tecnología como los CMOS o los HC, que si tienen un nivel bajo como cero, mm, muestran un valor de voltaje de la salida entre 0 volts a 1.5 volts en los CMOS y en el caso de los HC de 0 a 1 volt. Ahora voy a hablar sobre los flancos de subida y flanco de bajada. El flanco de subida es cuando la señal pasa de 0 a 1, la línea vertical que aparece para marcar ese cambio de la señal. Esta señal es cuando cambia de un nivel lógico bajo a alto. Y el flanco de bajada es la inversa, cuando la señal baja y pasa de 1 a 0 repentinamente. Con estos flancos podemos conocer el número de veces, ya que lo que hacemos es contar las veces que la señal sube y baja y viceversa. Y por último voy a mostrar lo que son los circuitos pull-up y pull-down. En este caso tenemos una configuración pull-down de resistencias, donde tenemos una entrada de 5 volts y tenemos un switch conectado a la fuente y otro nuestro pin digital y también conectado a una resistencia de 10 kilo ohms conectada a tierra, donde si tenemos el switch abierto, pues la corriente va a pasar del pin digital teniendo una señal de 0 volts directamente irse a tierra. Y si tenemos el switch presionado, pues nuestra señal de los 5 volts van a pasar a nuestro pin digital, por ende vamos a tener una señal de 5 volts. Y en la configuración del pull-up tenemos la misma configuración, solamente que cambiamos de lugar, cambiamos de posición lo que es la resistencia y el switch. En este caso, si tenemos nuestro switch normalmente cerrado, nuestra señal va a generar 0 volts y nuestra corriente va a pasar a tierra. Pero si tenemos nuestro switch abierto, nuestra señal de los 5 volts va a pasar hacia nuestro pin digital.